La situación en Alemania a principios de 1945 era desastrosa, ya que el país se enfrentaba a invasiones desde todas sus fronteras. Las fuerzas de la Unión Soviética y Polonia avanzaban desde el este, mientras que las tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá y la Commonwealth lo hacían desde el oeste. Incluso sus aliados enfrentaban dificultades, ya que Italia y Hungría prácticamente estaban ocupadas por el enemigo, y Japón se encontraba acorralado en Asia. A mediados de abril de 1945, los aliados se encontraban en una situación crítica. El avance del Ejército Rojo se había detenido temporalmente a unos 200 kilómetros de Berlín, tras su inesperada derrota en la batalla del río Oder. Mientras tanto, las tropas estadounidenses acampaban a tan solo 80 kilómetros al otro lado del río Elba. Todo indicaba que sería el ejército estadounidense el que tomaría la iniciativa para asaltar la capital, pero la repentina muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt cambió el curso de los acontecimientos. El nuevo presidente, Harry Truman, contra todo pronóstico, decidió redirigir las fuerzas hacia los Alpes al enterarse de que nuevas unidades del ejército alemán se estaban concentrando en la llamada Fortaleza Alpina, con la intención de contraatacar desde el sur. A pesar de las críticas del primer ministro Winston Churchill, quien advirtió sobre el peligro comunista, finalmente fue el Ejército Rojo el encargado de llevar a cabo el asalto final sobre Berlín. La orden de avanzar hacia Berlín por parte del líder soviético Joseph Stalin fue un firme «da», que significa «sí» en ruso, pronunciado ante el Estado Mayor del Kremlin. El plan del Ejército Rojo fue bastante directo. Desde el centro, el primer frente de la Rusia Blanca, liderado por el mariscal Georgy Zhukov, se lanzaría al ataque. Desde el norte, el segundo frente de la Rusia Blanca, bajo el mando del general Konstantin Rokossovsky, se uniría a la ofensiva, y desde el sur, el primer frente de Ucrania, dirigido por el mariscal Iván Konev, también participaría en la operación. Además, se contaría con el respaldo auxiliar del ejército polaco, comandado por el general Stanislav Poplavsky. El Komintern movilizó aproximadamente a 2.500.000 soldados, compuestos por 2.300.000 soviéticos y 200.000 polacos. Este contingente contaba con un arsenal de 6.250 tanques, 41.600 cañones y 7.500 aviones. A tan solo una semana antes del inicio de la batalla de Berlín, la capital ya no era más que un paisaje de ruinas. Hasta ese momento, los bombardeos de la aviación anglo-estadounidense habían reducido la ciudad a 84 millones de metros cúbicos de escombros, lo que equivalía a unas 2.600 hectáreas devastadas y 800.000 casas destruidas, representando aproximadamente una de cada 3 viviendas. Como resultado de estos intensos bombardeos, un total de 52.000 berlineses habían perdido la vida, mientras que otros 100.000 se encontraban heridos en los hospitales. Esto motivó a que 1.300.000 personas evacuaran la capital, disminuyendo la población de Berlín a 3 millones de habitantes, incluyendo a 100.000 niños, en comparación con los 4.400.000 iniciales. Cabe destacar que constantemente llegaban refugiados de Polonia y Prusia Oriental, así como trabajadores forzados extranjeros. La vida cotidiana tampoco resultaba sencilla debido a las raciones de urgencia. Esta disminución en la disponibilidad de alimentos tuvo como consecuencia la muerte por inanición de varios animales en el zoológico, así como el surgimiento de un mercado negro en el que se llegaron a intercambiar 30 cigarrillos por un litro de gasolina. A pesar de la difícil situación que atravesaba Berlín, la vida continuaba con relativa normalidad. El Wehrmacht, el ejército alemán encargado de la defensa de Berlín, desplegó sus fuerzas en las afueras de la capital de la siguiente manera. El noveno ejército, bajo el mando del general Theodore Basi, ocupó la posición al sureste junto al río Neisse. El tercer ejército Panzer, dirigido por el general Felix Steiner, se ubicó en el noroeste, y el 12º ejército, comandado por el general Walter Wenck, se desplegó al oeste junto al río Elba. En cuanto a las unidades en el interior de la ciudad, los 94.094 defensores se distribuyeron en un total de 71.615 regulares veteranos, 18.531 reservistas de entre 60 y 65 años adscritos a la milicia de la Volkssturm, 2.280 adolescentes de entre 13 y 16 años pertenecientes a las juventudes hitlerianas y 1.668 policías de la gendarmería berlinesa. Su limitado arsenal incluía 42.000 fusiles, 2.000 ametralladoras, 100 morteros y 30 tanques. Las Waffen-SS, bajo el liderazgo del Reichsführer Heinrich Himmler, representaron otro componente significativo de las fuerzas involucradas en la batalla de Berlín.
Los efectivos de las Waffen-SS, compuestos por voluntarios extranjeros, conformaron aproximadamente un tercio del total de los defensores. En total, las fuerzas del eje desplegaron a 766.750 soldados, 1.519 tanques, 9.303 cañones y 2.224 aviones. Berlín amaneció soleado y despejado el 20 de abril de 1945, día del 56 cumpleaños de Adolf Hitler. A pesar de que debería haber sido un día tranquilo para el Führer, a las 10:51 de la mañana, aviones B-17 estadounidenses y Lancaster británicos le ofrecieron sus felicitaciones, arrojando cientos de bombas sobre el centro urbano, reduciendo numerosos edificios a escombros. Como consecuencia de este ataque, que generó el pánico y la evacuación de 2.000 berlineses, la ciudad quedó privada de electricidad, resultando en la interrupción de servicios como el correo y la recolección de basura. Hermann Göring, mariscal del aire de la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, se despertó sobresaltado aquella mañana al escuchar proyectiles disparados por la artillería del primer frente ucraniano cerca de su residencia rural en Carinal. La cercanía de los proyectiles indicaba que el Ejército Rojo estaba más próximo a la capital de lo esperado. Rápidamente, Göring se dirigió hacia la Cancillería, donde en ese momento se llevaba a cabo una reunión por el cumpleaños de Hitler. En la reunión estaban presentes el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, el ministro de Industria, Albert Speer, y Heinrich Himmler, quien acababa de llegar desde el sanatorio de Hohenlicken, trayendo consigo una botella de champán como regalo. Pronto se unieron a la modesta ceremonia los generales Wilhelm von Keitel, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner y Hans Krebs, quienes celebraron el aniversario brindando. Luego, instaron al Führer a refugiarse en Baviera, pero este rechazó la idea, alegando que los soviéticos recibirían la derrota más sangrienta de la historia de Rusia en Berlín. Al caer la tarde, muchos de los generales que habían asistido al cumpleaños de Hitler se despidieron de él, sin saber que la mayoría nunca lo volvería a ver. Acto seguido, el Führer se dirigió a los jardines traseros de la Cancillería para visitar a unos valientes niños combatientes de las juventudes hitlerianas que se habían destacado en la batalla. Orgulloso de ellos, Hitler les estrechó la mano y les otorgó la Cruz de Hierro, expresando luego estas palabras: «Sois lo único bueno que le queda a Alemania, ya que los mejores han perdido la vida». Después de concluir el acto, el líder alemán ingresó al búnker de hormigón de la Cancillería y descendió a una profundidad de más de 12 metros. Desde esas salas y habitaciones inaccesibles para las bombas, dirigiría la batalla contra el Ejército Rojo. De manera abrupta, la tarde del 20 de abril, las piezas de artillería de largo alcance del Ejército Rojo comenzaron a disparar contra Berlín. Aunque el bombardeo apenas causó daños en el distrito urbano occidental, se trató de una rivalidad entre los generales Georgi Zhukov e Iván Koniev para determinar cuál de las dos agrupaciones bajo su mando, específicamente los primer y dos frentes de la Rusia Blanca, sería la primera en alcanzar la capital con sus proyectiles. Pocos minutos después, a las 6 horas, el primer frente ucraniano del general Konstantin Rokossovsky inició la marcha con una ofensiva que involucró a 314.000 hombres, conquistando con relativa facilidad la ciudad de Zosen, ubicada a tan solo 29 kilómetros de Berlín. Al caer la noche de ese día, todas las fuerzas extranjeras de las Waffen-SS que se encontraban desplegadas alrededor de Berlín iniciaron un repliegue táctico hacia el interior de la capital para preparar la resistencia final. Mientras esto sucedía en el exterior, Eva Braun, la novia de Hitler, organizó una fiesta dentro de la Cancillería. La celebración contó con la presencia de Martin Bormann, director del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el Dr. Theodor Morell y otros invitados. Acompañados de buena música y mesas repletas de champán y comida, bailaron hasta altas horas de la madrugada. Únicamente el Führer, quien no estaba de humor esa noche, se ausentó pensando en la batalla que debía librar al día siguiente. A las 9 horas del 21 de abril, la aviación estadounidense lanzó miles de toneladas de bombas sobre Berlín, provocando el colapso de varios edificios y causando la muerte de algunos civiles. Simultáneamente, durante la incursión aérea estadounidense, la artillería pesada soviética abrió fuego con obuses de 152 y 203 milímetros. Tras las primeras descargas, estos proyectiles alcanzaron el centro de la ciudad, ocasionando graves daños en la plaza de Hermannplatz y desencadenando una tragedia en los almacenes de Karstadt, donde decenas de berlineses perdieron la vida mientras esperaban en fila para obtener raciones. Concluidos los bombardeos iniciales, el Ejército Rojo inició el primer asalto a gran escala contra los suburbios exteriores de la capital.
Enfrentándose a barricadas defendidas por los milicianos de la Volkssturm, el Ejército Rojo logró defender exitosamente los distritos de Weissensee, Lichtenberg, Friedrichshain, Pankow, Wedin y Wilmersdorf. Fuera de Berlín, el primer frente ucraniano, liderado por los tanques T-34 del Cuarto Ejército Blindado de Guardias, avanzó sobre los campos y bosques exteriores, logrando la toma de las ciudades de Erkner y Jüterbog. Únicamente los regimientos SS de granaderos noruego y danés, denominados Norge y Danmark, resistieron en Petershagen hasta que fueron bombardeados por lanzacohetes Katyusha. En ese momento, se replegaron a Malsdorf, solo para ser atacados nuevamente y finalmente refugiarse en Berlín, donde detuvieron a duras penas el avance soviético a la entrada de la calle Reichstraße. Durante la madrugada del 22 de abril, 3 cuerpos del Ejército Rojo alcanzaron el canal de Teltow al sur de Berlín, lo que facilitó a las fuerzas rusas la ocupación de las ciudades de Teltow, Stahnsdorf y Schönefeld. Al amanecer, destinos similares sufrieron las vecinas Potsdam, Belis, Spandau, Nauende y Jüterbog. En esta última, las tropas soviéticas capturaron el mayor depósito enemigo de armas y municiones que se encontraba en el perímetro exterior de la ciudad. Simultáneamente, varias divisiones del Ejército Rojo avanzaron con el objetivo de cortar el nexo de unión entre los 9º y 12 ejércitos alemanes, buscando arrinconar a este último cerca de las orillas del río Elba. En esa ubicación se encontraba el tercer ejército estadounidense del general George Patton, dispuesto a cerrar la bolsa. Terrible resultó el avance del Ejército Rojo sobre Berlín y ciudades adyacentes porque las tropas soviéticas fueron artífices de violentos actos de pillaje, asesinatos, saqueos y destrucción de inmobiliario, así como de ejecuciones sumarias a manos de la policía estatal soviética contra aquellos que consideraban enemigos del pueblo. Vivienda tras vivienda los soviéticos irrumpían robando bicicletas, relojes y piedras preciosas, aunque otros se divertían gastando bromas a los vecinos realizando llamadas mediante la línea telefónica. Sin embargo, uno de los actos más despiadados fueron las violaciones masivas a mujeres que se dieron en todas partes, normalmente por las tropas borrachas de segunda línea o los soldados reclutados forzosamente en Mongolia y tribus del Asia Central. Cada vez que los rusos entraban en una casa gritaban, Frau, Frau. Mujer, mujer, para hacerse con su preciado botín sexual. No les importaba que fueran jóvenes, niñas o ancianas, teniendo también lugar algunos casos de homosexualidad. Incluso se violó y ultrajó a prisioneros rusas de su propio bando o supervivientes judías de Holocausto a lo largo de una interminable oleada de anarquía incontrolada y sufrimiento sin límites. Durante la noche del 22 al 23 de abril, el general Wilhelm Keitel abandonó la Cancillería, aprovechando la oscuridad para dirigirse en coche al sector controlado por el 12º Ejército alemán. Allí se reunió con el general Walter Wenck, a quien, siguiendo las directrices de Hitler, le ordenó dar media vuelta con sus fuerzas para llevar a cabo una contraofensiva que liberara Potsdam y alejara al Ejército Rojo de la capital. Aunque Wenck no consideraba factible el éxito de tal operación, no tuvo más remedio que acatar la decisión de Hitler, quien estaba convencido del triunfo mientras estudiaba mapas con divisiones ya inexistentes sobre el tablero. De hecho, cuando Hitler decretó la retirada general de todas las unidades del frente occidental para acudir a la defensa de la capital, el general Alexander Oye expresó, ya no existe el frente occidental. La realidad era que tampoco existía una cadena de mando efectiva, como le sucedió al general Hans Krebs, quien fue condenado a muerte por cobardía debido a un error burocrático. Afortunadamente para Krebs, el veterano militar se presentó en el búnker ante Hitler exclamando, «Yo no he abandonado mi puesto». Sorprendido por esta enérgica reacción, el Führer conmutó la pena e incluso le recompensó nombrándolo comandante en jefe de la defensa urbana de Berlín. El cambio en el plan defensivo de Berlín se materializó con la designación del general Hans Krebs como máximo responsable de la protección de la capital. En esencia, la defensa de 8 distritos se organizó alrededor de la artillería pesada de 128 mm y las baterías antiaéreas de 20 mm ubicadas en el triángulo que abarcaba el búnker del Zoo, el búnker Humboldtine y el búnker de Friedrichshain. Estos puntos fueron conectados por una línea de trincheras excavadas por octogenarios, niños pequeños y un considerable número de prisioneros de guerra estadounidenses, británicos, rusos y canadienses. La guarnición de esta formidable fortificación incluyó a 100.000 soldados del ejército alemán, milicias del Volkssturm, adolescentes de las juventudes hitlerianas, extranjeros de las Waffen-SS e incluso 6.000 marineros de la Marina de Guerra alemana, quienes, ante la falta de barcos, fueron desplegados en la capital.
También se implementaron otras medidas, como la requisa de todos los vagones del metro en las líneas C, D y E. Además, se destinó la gasolina reservada a la Luftwaffe en el aeropuerto de Tempelhof para alimentar los motores de los escasos 30 tanques, incluyendo algunos Tiger y King Tiger. La mañana del 23 de abril complicó la vida de los habitantes de Berlín, siendo precedida por una visita de la aviación soviética que arrojó miles de octavillas y panfletos instando a la rendición. Seguidamente, las piezas de artillería y los lanzacohetes Katyusha volvieron a lanzar proyectiles contra la ciudad, obligando a cientos de civiles a refugiarse en lugares donde ni siquiera había agua potable y las instalaciones debían ser adaptadas llevando cubos a mano. En los sótanos de la estación de Anhalte, llegaron a convivir hasta 12.000 berlineses apiñados y sin acceso a lavabos. En el exterior, la situación tampoco era mejor, ya que miles de jóvenes alemanas buscaban desesperadamente perder la virginidad con sus novios antes de ser víctimas de violaciones por parte de los soldados rusos. Se produjo un episodio de gran horror cuando un grupo de soldados soviéticos irrumpió en el hospital de Bellis-Heilstatten, abusando de todas las enfermeras presentes antes de asesinarlas, al igual que hicieron con los pacientes en las camillas y el personal médico. Sin embargo, en el lado alemán, los destacamentos de las SS también actuaron cruelmente, ingresando en casas y oficinas en busca de desertores a los que ajusticiar y ahorcar en farolas con carteles que rezaban, «Soy un traidor» o «He abandonado a mi pueblo». A las 3 horas de la tarde, el alto mando alemán reunido en el búnker recibió la noticia de que el tercer ejército Panzer del general Felix Steiner había cambiado de rumbo hacia el río Elba en lugar de socorrer a Berlín. Esta revelación provocó la ira de Hitler, quien mostró su lado más enfurecido al ponerse rojo de rabia y temblarle manos y piernas. Lanzó improperios, acusó a sus generales de incompetentes y traidores. Después de unos minutos, recuperó la compostura y convocó a los generales Keitel y Hodl, a los funcionarios Bormann y Goebbels, a su novia Eva, a las secretarias Traul Junge y Gerda Christian, así como al resto de oficiales presentes en el búnker. Abatido y comprendiendo por primera vez la triste realidad, Hitler recomendó a todos que abandonaran la capital y salvaran sus vidas. Sorprendentemente, todos se negaron, alegando que permanecerían en Berlín hasta las últimas consecuencias. Eva fue la única que le suplicó llorando que intentara escapar, a lo que Hitler respondió besándola en público. Luego, se dirigió a sus secretarias elogiando su lealtad con las palabras: «Ojalá mis generales hubieran sido tan valientes como vosotras». Todos optaron por quedarse en Berlín, incluyendo a Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, quien esa misma noche se alojó en el búnker con sus 6 hijos, Helga, Hilde, Helmut, Holt, Eda y Heidi, con edades entre los 5 y 12 años. Una vez que la mayoría de los jerarcas del Tercer Reich se instalaron bajo la Cancillería, la suerte del régimen nacionalsocialista quedó sellada. Inesperadamente, a lo largo de la mañana, un contingente compuesto por 80.000 soldados del 12º Ejército Alemán bajo el mando del general Walter Wenck, elementos del 9º Ejército, la guarnición de Frankfurt y la 36ª División SS de Granaderos, Die Lewanger, conformada por exreclusos de todas las cárceles de Europa, puso en marcha la contraofensiva planificada por Hitler al atravesar el bosque de Spreewald. El primer enfrentamiento con el enemigo tuvo lugar en la ciudad de Belis, donde los jóvenes de las juventudes hitlerianas se destacaron al destruir 4 tanques T-34 rusos. Sin embargo, durante la contienda, perdieron la vida 76 civiles, incluyendo 15 menores de edad, debido al fuego cruzado. A pesar de ello, la sorpresa fue tan grande para los soviéticos que finalmente optaron por retirarse, cediendo el control de Belis a las fuerzas alemanas. El mismo día 24, el Ejército Rojo ocupó Oranienburg, lo que obligó a los regimientos SS de granaderos noruego y danés, Norge y Danmark, que cubrían el sector, a iniciar la retirada hacia el centro de Berlín. Durante el trayecto, un grupo de 90 soldados noruegos se encontró con el automóvil en el que viajaba Heinrich Himmler. Tras saludar a sus hombres, Himmler emprendió la huida hacia el norte de Alemania con la misión de negociar en secreto con los aliados. Sin embargo, los escandinavos, ajenos a esta situación, continuaron la marcha y fueron atacados por una columna acorazada soviética. Afortunadamente, la rápida intervención de los blindados Tiger, Panzer y Ferdinand repelió a los rusos, destruyendo 2 tanques pesados Stalinis II y varios T-34. Esto facilitó a los noruegos y daneses el acceso a la capital. Dentro de Berlín, los combates continuaron de manera violenta durante todo el día, así como los bombardeos realizados por el Tercer Ejército de Choque, que provocaron el colapso de 17 edificaciones y la muerte de 120 soldados alemanes.
Desesperados debido a los proyectiles, los defensores llevaron a cabo un contraataque respaldado por 3 cañones. Este intento estuvo a punto de desbaratar las posiciones soviéticas, pero un único soldado ruso, que había caído al suelo tras sobrevivir a una explosión, se levantó y utilizó 3 besuques de manera ordenada. Con el primer disparo destruyó un cañón, con el segundo dejó fuera de combate a otro y con el tercero dispersó a la tripulación del último. Gracias a esta heroica acción personal, se detuvo el asalto alemán, mientras que el tercer ejército de choque consolidaba sus posiciones y recibía refuerzos de la flotilla de Dnieper, que aportó 16.000 nuevos efectivos y 100 piezas de artillería. Simultáneamente, en otros distritos de la ciudad, la situación mejoró notablemente para el Ejército Rojo, ya que los soviéticos ocuparon los barrios de Neukölln, Zehlendorf, Schönenberg, Wilmersdorf y Tempelhof, además de asegurar los puentes de Spandau, Charlotte y Pickelsdorf. El Instituto de Física Kaiser Wilhelm fue uno de los objetivos alcanzados por el Ejército Rojo durante esa jornada. Conocido por sus investigaciones avanzadas en energía nuclear, los soviéticos recopilaron valiosa información y recolectaron muestras de uranio y agua pesada, las cuales fueron transportadas a Rusia mediante caballos y camellos especialmente traídos de la estepa. Esta operación, llevada a cabo en total secreto de Estado, permitió a la URSS ingresar en la competencia con Estados Unidos en la carrera por desarrollar bombas atómicas. El 25 de abril amaneció soleado y frío, marcando el inicio del ataque del Ejército Rojo contra el aeropuerto de Tempelhof, el cual estaba resguardado por personal de la Luftwaffe y voluntarios escandinavos de los regimientos SS de granaderos noruego y danés, Norge y Danmark. La batalla se desencadenó con un intenso bombardeo de la artillería y lanzacohetes Katyusha, que eliminó los últimos cazas Focke-Wulf FW-190 que aún permanecían en la pista sin gasolina. Este bombardeo precedió a la invasión de fusileros que asaltaron las instalaciones, obligando a los defensores a retirarse hacia la periferia al no poder contener el avance de las fuerzas rusas. Casi simultáneamente a las operaciones para tomar el aeropuerto de Tempelhof, el Ejército Rojo desató una ofensiva triple hacia el centro urbano, precedida por un ataque aéreo con 1.500 aviones. Los objetivos de esta ofensiva fueron los siguientes. Los primer y 8 ejércitos de guardias atacaron Neukölln, el quinto ejército soviético se dirigió al parque de Treptow, y el tercer ejército blindado de guardias avanzó hacia Mariendorf. Aunque los rusos lograron avanzar sin oposición en las primeras calles, encontraron resistencia en la plaza Hermannplatz, donde voluntarios de la 33ª División SS de Granaderos francesa, Charlemagne, y 100 jóvenes de las juventudes hitlerianas, situados tras una barricada, utilizaron lanzagranadas Panzerfaust para destruir 14 tanques T-34 soviéticos y obligar al resto a retirarse. Además, los asaltantes no tuvieron éxito en apoderarse del puente de Alensee, ya que 3 soldados alemanes, armados con una ametralladora, repelieron a los invasores causándoles numerosas bajas. La ofensiva del 12º Ejército Alemán, bajo el mando del general Walther Wenck, se reanudó en los bosques de Spreewald. Sin embargo, a diferencia del día anterior, la falta de gasolina pronto detuvo el avance de sus tanques y vehículos. Aprovechando esta debilidad logística, combatientes ucranianos asignados al tercero ejército de guardias bloquearon la única autopista del bosque y levantaron barricadas con troncos de árboles, dejando totalmente incomunicadas a las fuerzas alemanas. Uno de los eventos históricos más significativos del 25 de abril de 1945 fue la unión del Frente Oriental con el Frente Occidental, dividiendo al Tercer Reich en 2 mitades a lo largo de su geografía. Este encuentro tuvo lugar en la ciudad alemana de Torgau, donde la 69ª División de Infantería estadounidense y la 58ª División de la Guardia Soviética se dieron cita. En un gesto simbólico, soldados de ambos bandos se estrecharon la mano y celebraron el acontecimiento con festejos. Bajo una tormenta de frío y fuertes lluvias, la batalla por el aeropuerto de Tempelhof continuó con toda su intensidad, cuando el primer ejército blindado de guardias y el octavo ejército de guardias lanzaron su último asalto contra las terminales y hangares que aún permanecían en manos del enemigo. A pesar de la notable superioridad de las fuerzas soviéticas, los escasos niños de las juventudes hitlerianas sorprendieron al destruir más blindados soviéticos, y la llegada de algunos tanques Panzer equilibró ligeramente la balanza. Sin embargo, la interminable masa de soldados rusos, que parecía no tener fin, y los T-34 incendiando edificio tras edificio, finalmente forzaron a los defensores a abandonar el aeropuerto de Tempelhof, que quedó definitivamente bajo el control del Ejército Rojo. Sobre el ayuntamiento de Berlín, los soviéticos iniciaron el asalto aquella mañana del 26 de abril.
Aunque el edificio estaba protegido por unos pocos niños de las juventudes hitlerianas, estos resistieron heroicamente durante varias horas hasta que fueron convertidos en antorchas humanas por soldados soviéticos armados con lanzallamas, quienes rociaron de fuego habitación tras habitación. Una vez ocupado el ayuntamiento y sus alrededores, el Ejército Rojo avanzó hacia el barrio de Zehlendorf, que pasó a ser dominio del Ejército Rojo ese día. Tampoco el 12º Ejército alemán, rodeado en el bosque de Spreewald, tuvo suerte, ya que los soviéticos comenzaron rápidamente a estrechar el cerco alrededor de su perímetro, obligando a los alemanes a emprender una discreta evacuación, cruzando el mucho más seguro bosque de Halby. Gradualmente, la resistencia en Berlín se intensificó, y el avance del Ejército Rojo se desaceleró a medida que las fuerzas soviéticas se adentraban en los complejos laberintos de las avenidas de la capital. El aumento en las bajas entre los asaltantes se debió a que los defensores de las Waffen-SS, las juventudes hitlerianas y el Volksturm abandonaron las tácticas habituales de resguardarse tras barricadas para posicionarse en edificios y ventanas a lo largo de las calles, favoreciendo el fuego cruzado que cobraría la vida de cientos de soldados rusos. Esta estrategia obligó a los soviéticos a buscar alternativas, como organizarse en pequeños grupos de 6 a 7 hombres armados con subfusiles, granadas, cuchillos o palas, desalojando uno a uno los apartamentos. Sin embargo, estas medidas no impidieron que las dificultades aumentaran, especialmente con la voladura de 248 puentes con dinamita, incluyendo los imponentes puentes de Schönenberg y Mokern. Además, ciertas zonas del canal de Landwehr fueron inundadas por los alemanes, bloqueando el paso y complicando significativamente la situación para el Ejército Rojo. Oficialmente, el 27 de abril de 1945, se completó el cerco alrededor de Berlín cuando el segundo ejército blindado de guardias y el 47 ejército soviético unieron sus fuerzas en Spandau. Desde ese momento, la capital quedó sometida a un asedio total, y el tercer ejército blindado de guardias avanzó hacia el interior, conquistando el barrio de Charlottenburg. Simultáneamente, destacamentos de fusileros se apoderaron de la plaza de Potsdamer Platz, después de expulsar a los defensores que se encontraban detrás de las rejas de los jardines de Wannsee. Estos defensores, superados en número, se retiraron huyendo por el sistema de metro. Sin embargo, las cosas no transcurrieron tan favorablemente en el aeropuerto de Gatow, ya que el Ejército Rojo fue detenido debido a la resistencia heroica ofrecida por pilotos que se convirtieron en infantes y personal de la Luftwaffe equipado con cañones Flak de 88 mm, los cuales pulverizaron numerosos tanques soviéticos. Asimismo, los intentos de aproximación del tercer ejército de choque hacia el búnker de Humboldtine y del quinto ejército soviético hacia el búnker de Friedrichshain resultaron en masacres debido al fuego de artillería alemán. El 27 de abril, los distritos gubernamentales de Berlín quedaron al alcance del primer ejército blindado de guardias y el octavo ejército de guardias cuando las tropas soviéticas cruzaron el canal de Landwehr. El objetivo era el Ministerio de Asuntos Exteriores, defendido por marineros de la Kriegsmarine, donde se libraron cruentos combates sin resultados positivos para el Ejército Rojo, ya que los alemanes resistieron estoicamente todos los embates. Mientras los rusos eran retenidos en los edificios de la administración estatal, la Cancillería y el búnker de Hitler recibieron refuerzos de unidades extranjeras, como los regimientos SS de granaderos danés y noruego, Norge y Danmark, acompañados por 8 cañones y 2 vehículos blindados Anomak, además de elementos de la 15ª División SS de granaderos letona, Letischei, y la unidad SS española, Ezquerra. Fuera de Berlín, la lucha se intensificó en el bosque de Halby por parte del 12º Ejército alemán, que buscaba abrirse paso a través del cerco ejercido por el Ejército Rojo. Aunque los sitiados lograron liberar la aldea de Zeshamsi y rodear a 2 regimientos soviéticos, infligiéndoles serias bajas, pronto se hizo imposible continuar la marcha. La constante artillería y bombardeos aéreos soviéticos sobre las arboledas generaban la fractura de troncos y esparcían astillas en todas direcciones. Prácticamente inmovilizados y ocultos en agujeros excavados a toda prisa, la orden del general Walther Wenck fue suspender la ofensiva para liberar Berlín y retroceder sobre sus pasos en un intento desesperado por salvar la vida de sus hombres. Nuevamente, la mañana del 28 de abril comenzó de manera igualmente trágica a las anteriores. La población se refugiaba de los bombardeos en el metro, el hambre se intensificaba y las violaciones perpetradas por soldados rusos aumentaban. Además, la violencia por parte de los destacamentos de juventudes hitlerianas y las SS se incrementaba en la caza de posibles desertores, ya sea ahorcando a ciudadanos individualmente o ametrallando casas que mostraran bandera blanca.
Un ejemplo especialmente brutal fue el fusilamiento público de un gran número de civiles en la estación de Anhalte, quienes habían intentado infructuosamente escapar hacia las líneas enemigas. Avanzada la mañana, tanques del Tercer Ejército de Choque Soviético avanzaron por la calle Wilhelmstrasse y penetraron en los distritos gubernamentales antes de dirigirse hacia la cárcel de Moabit. Fue precisamente en esta prisión estatal, defendida por soldados alemanes resguardados entre los muros y equipados con cañones, donde se libró uno de los enfrentamientos más significativos del día. El asalto ruso comenzó con un bombardeo preliminar que neutralizó 2 piezas de artillería emplazadas, facilitando la apertura de una brecha en el muro y la consiguiente entrada de soldados soviéticos al recinto. Una vez dentro de la institución penitenciaria, se desató un feroz combate cuerpo a cuerpo que resultó en pérdidas significativas para ambos bandos, hasta que finalmente los alemanes se rindieron y los comisarios del Ejército Rojo liberaron a todos los presos políticos del Partido Comunista Alemán. No muy lejos de la cárcel de Moabit, las tropas soviéticas iniciaron la travesía del puente Moltke cuando, de manera súbita, la explosión de cargas bajo su estructura envolvió a los asaltantes en una nube de humo, resultando en la muerte de un considerable número de ellos. Afortunadamente, la tragedia no alcanzó proporciones mayores, ya que los pilares se mantuvieron en pie, permitiendo que las fuerzas del Ejército Rojo llegaran a la orilla opuesta, y poco después, capturaran también el puente de Halle. La conquista del estadio de fútbol resultó igualmente costosa, ya que 800 granaderos y milicianos del Volksturm resistieron en las gradas del campo hasta agotar sus últimas municiones, siendo aniquilados por completo y llevándose consigo a decenas de soldados rusos en el proceso. Aunque el avance era lento pero constante, el Ejército Rojo enfrentó mayores dificultades en su aproximación al Ministerio del Interior, ya que los defensores, estratégicamente posicionados en ventanas y puertas, repelieron el ataque tras una emboscada sangrienta en la calle Moltke-Strasse. Las bocas de metro y alcantarillas se convirtieron en un escenario más de combate, donde el Ejército Rojo y el ejército alemán se enfrentaron, siendo los primeros los atacantes y los segundos los defensores. Los alemanes, en particular, disfrutaron de una ventaja considerable al salir simplemente del subsuelo para disparar contra las columnas enemigas y luego refugiarse bajo tierra. Esta táctica frustró enormemente a los soldados soviéticos, quienes se vieron obligados a descender a las alcantarillas y túneles ferroviarios, donde con frecuencia caían en emboscadas en medio de la oscuridad total, resultando en un alto costo de bajas. La situación llegó a ser tan desesperante para los rusos que, en un intento frustrado, llegaron a introducir un tanque T-34 en una boca de metro. Sin embargo, el vehículo resbaló por las escaleras con sus cadenas, volcó y rodó hasta explotar en el fondo. En la tarde, la tranquilidad que reinaba en el búnker bajo la Cancillería se vio perturbada cuando Hitler se encolerizó al enterarse de que Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, estaba negociando a sus espaldas con los aliados. Su ira fue tal que ordenó la captura y ejecución de Himmler, una tarea imposible dado que estaba ausente. En su lugar, el castigo recayó en Hermann Fechelin, el responsable de las SS en Berlín, quien fue sacado de su cama en compañía de una prostituta y llevado a un patio donde fue fusilado. Las súplicas de Eva para perdonarle, al ser el esposo de su hermana embarazada a punto de dar a luz, fueron en vano. Hitler lo acusó de traición a las SS y también a la Luftwaffe, después de que Hermann Göring, el mariscal del aire, intentara abrir una vía diplomática con los anglo-estadounidenses por separado. Este incidente llevó a Hitler a buscar un sustituto para las fuerzas aéreas esa misma noche. La piloto Hannah Reitz protagonizó una de las mayores proezas de la historia de la aviación al aterrizar con una avioneta Arado AR-90 en la puerta de Brandeburgo, esquivando miles de proyectiles enemigos. A bordo iba el mariscal Ritter von Graim, quien recibió el mando supremo de la Luftwaffe de manos de Hitler. Después de la reunión, Reitz y von Graim regresaron a la puerta de Brandeburgo y emprendieron el vuelo nuevamente, siendo perseguidos por el fuego enemigo del que milagrosamente salieron ilesos. Mientras esto ocurría, en la Cancillería, Hitler condecoró a los últimos 4 combatientes del Eje, 3 voluntarios franceses y el español Miguel Ezquerra. Al caer la noche, se produjo un acontecimiento inusual bajo el búnker de la Cancillería cuando Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio. La modesta ceremonia civil y el intercambio de anillos, que se llevaron a cabo en poco más de 10 minutos, fueron presididos por el notario Walter Wagner y atestiguados por Joseph Goebbels y Martin Bormann. Al concluir la ceremonia y salir al pasillo, la pareja fue recibida con una lluvia de aplausos y felicitaciones por parte de oficiales, funcionarios y personal del búnker.
Acto seguido, Hitler llamó a su despacho a la secretaria Traul Junge para dictar el testamento legado al pueblo alemán. En el documento, afirmó no haber querido desencadenar la Segunda Guerra Mundial, señalando a los judíos como los máximos responsables. También destacó la importancia de la continuidad de Bormann en la Secretaría del Partido Nacional Socialista, y sorprendentemente, designó al almirante Karl Dönitz como su sucesor y jefe del Estado. Una vez redactado el documento y transmitido a todas las guarniciones militares de Alemania, todos se retiraron a descansar. Solo un grupo de miembros de las SS y soldados del perímetro defensivo adyacente organizaron en las plantas superiores de la Cancillería una fiesta de alcohol y sexo con mujeres traídas de la calle. Esta celebración se prolongó entre orgías y borracheras hasta altas horas de la noche, un síntoma de que el final para todos ellos estaba ya muy cerca. La situación desesperada del 12º Ejército, bajo el mando del general Walter Wenck, en el bosque de Halby el 29 de abril, se agravó considerablemente cuando la artillería y los lanzacohetes Katyusha del Ejército Rojo arrasaron las arboledas y la aldea de Halby, reduciéndolas a cenizas. Las carreteras quedaron rápidamente bloqueadas con vehículos en llamas y cadáveres o heridos en las cunetas, muchos de los cuales yacían en el suelo hasta morir aplastados por las cadenas de los tanques rusos. El pánico de quedar sepultados en el bosque se apoderó de los defensores tras el lanzamiento de 200,000 octavillas por parte de la aviación soviética. Muchos de ellos empezaron a desertar, lo que llevó a la intervención de las SS para evitarlo. Esto generó tensiones entre los propios alemanes, con episodios en los que incluso mujeres combatientes fanáticas llegaron a disparar por la espalda a aquellos hombres que intentaban huir. La situación se volvió caótica y marcada por la desorganización y la desesperación en medio del caos de la retirada. Condenado el 12º Ejército alemán a una destrucción completa en el bosque de Halby, Hitler se dio cuenta de que la batalla de Berlín estaba destinada a perderse más rápido de lo anticipado. Psicológicamente afectado por los eventos, ese día también se enteró de que en Italia, su aliado Benito Mussolini, había sido capturado por partisanos comunistas, ejecutado y su cadáver expuesto públicamente en una gasolinera en Milán. Temiendo un destino similar, el Führer comenzó a considerar la mejor forma de suicidarse y hacer desaparecer su cuerpo, instando a sus comandantes a hacer lo mismo. De hecho, el general Hans Krebs solicitó y obtuvo un permiso para abandonar el búnker y dirigirse al frente con la intención de morir combatiendo junto a sus hombres. Increíblemente, la acción bélica más destacada durante la batalla de Berlín fue llevada a cabo por soldados franceses de la 33ª División SS de Granaderos, Charlemagne. Ocurrió en la mañana del mismo día, cuando una columna acorazada soviética fue emboscada y bloqueada en la estación de Luban por una barricada defendida por voluntarios galos. Esto forzó a los rusos a retroceder, tomando la ruta de la calle Wilhelmstrasse, donde, sin saberlo, numerosos granaderos estaban parapetados entre pisos y ventanas, armados con anticarros Panzerfaust. De repente, los franceses salieron de sus escondites y lanzaron proyectiles contra los blindados, que comenzaron a arder uno tras otro. Las tripulaciones que lograban escapar con vida eran acribilladas por armas cortas. Después de pulverizar por completo la columna, los franceses, casi sin sufrir bajas propias, destruyeron un total de 128 tanques soviéticos. Este logro se convirtió en el récord del mayor número de carros eliminados durante un solo ataque en la historia militar de Francia. La intensidad de la lucha por Berlín se incrementó con el asalto del Ejército Rojo al cuartel general de la Gestapo. Varios batallones soviéticos, respaldados por un bombardeo de artillería pesada, cargaron desde múltiples direcciones, abriéndose paso entre las ruinas y oficinas. Finalmente, los defensores se rindieron y los rusos tomaron el edificio, a pesar de sufrir numerosas bajas. Simultáneamente, entre el Parque del Tiergarten y el distrito de Kreuzberg, el 8º Ejército Blindado de Guardias inició el cruce del puente Potsdamer empleando una táctica innovadora. Prendieron fuego a un tanque T-34 y lo lanzaron vacío contra las líneas enemigas. Los alemanes, al morder el anzuelo y creer que habían impactado el tanque con un proyectil, no se percataron de que detrás de la humareda avanzaba una columna de blindados soviéticos. Esto desencadenó un cruento enfrentamiento que resultó en la pérdida de varios T-34, pero culminó con la conquista soviética del puente Potsdamer. A escasos 400 metros del Parlamento alemán, Reichstag, uno de los principales objetivos durante la batalla de Berlín, el Ejército Rojo inició el asalto en la noche del 29 al 30 de abril. El primer asalto, llevado a cabo a las 6 de la mañana, resultó en una masacre cuando los soldados soviéticos fueron acribillados a tan solo 50 metros de su punto de partida.
Los defensores alemanes se encontraban hábilmente parapetados tras una serie de trincheras que rodeaban el complejo, ocupando cada piso, ventana, jardín e incluso la cúpula del tejado. Además, algunos francotiradores se situaron en la orilla opuesta del cauce de agua que cruzaba la plaza de Königsplatz. El segundo asalto, respaldado por un bombardeo de 90 piezas de artillería, tampoco tuvo éxito. Las tropas soviéticas fueron atrapadas en un fuego cruzado proveniente del Teatro de la Ópera Crowell y las baterías ubicadas en el búnker del zoo, resultando en la aniquilación de 2 batallones completos. Esta situación forzó a los soviéticos a suspender temporalmente nuevas incursiones. Al mismo tiempo, en el Ministerio del Aire ubicado en la calle Wilhelmstrasse, el edificio fue sometido a un intenso bombardeo antes de que se llevara a cabo un asalto con cientos de soldados rusos. Este intento de asalto fue repelido de manera sangrienta gracias a la decidida resistencia de los defensores, que incluían personal de la Luftwaffe, milicianos del Volkssturm y algunos extranjeros de las Waffen-SS. Una situación similar se vivió tanto en la calle Bostrasse como en la iglesia de la conmemoración, Kurfürstendamm, donde los soviéticos fueron rechazados. Además, el asalto protagonizado por el Tercer Ejército de Choque y el Octavo Ejército Blindado de Guardias contra el Parque Tiergarten y la Plaza Pariser también resultó en fracaso para los rusos, ya que fueron masacrados por el fuego de artillería proveniente del búnker del zoo. Precisamente en esta última posición, un pequeño destacamento de soldados alemanes se infiltró en el zoológico, desbaratando las líneas enemigas y apoderándose del estratégico enclave del acuario. Hitler despertó a media mañana el 30 de abril, consciente de que ese sería su último día de vida. Preocupado por la posibilidad de una conspiración que lo entregara con vida a los aliados, dada la traición de las SS, el Führer ordenó probar la efectividad de unas cápsulas de veneno con su perra Blondie. Como era de esperar, el animal falleció al instante, al igual que sus 4 cachorros, que fueron abatidos a tiros en los jardines de la Cancillería para evitar que cayeran en manos rusas. Mientras tanto, en otra sala del búnker, Eva Braun también se despidió de sus amigos, regalando un abrigo de piel de zorro plateado a la secretaria Traul Junge. Hitler, por otro lado, decidió pasar sus últimas horas tranquilamente y relajado, disfrutando de un plato de espaguetis en salsa, consciente de que en los jardines exteriores sus hombres de confianza preparaban bidones de gasolina. Terminada la comida, el Führer reunió en la sala principal a los generales Wilhelm Bergdorf y Hans Krebs, a Joseph Goebbels y su esposa Magda, a Martin Bormann y a las secretarias Junge y Gerda. Tanto él como Eva se despidieron de ellos uno por uno antes de retirarse a su dormitorio. Solo Magda Goebbels corrió hasta la puerta de la habitación, golpeándola y suplicando que buscaran otra solución que no fuera la muerte. Sin embargo, sus súplicas fueron en vano, ya que guardias de las SS la sacaron del pasillo, dejando a Hitler y Eva solos. Curiosamente, las últimas palabras que el Führer dejó por escrito fueron: "Mi esposa y yo hemos elegido la muerte para evitar la vergüenza de la destitución o la capitulación". A las 3:30 de la tarde del 30 de abril de 1945, un disparo proveniente del dormitorio del Führer rompió el silencio del búnker bajo la Cancillería. Adolf Hitler, habiendo ingerido una cápsula venenosa de cianuro potásico, se había disparado mortalmente en la sien con su pistola Walter. Junto a él, Eva Braun yacía envenenada y sin vida en el sofá. Impactados por la macabra escena, los oficiales trasladaron los 2 cuerpos hasta el jardín de la Cancillería, una operación complicada debido a los proyectiles soviéticos que caían constantemente, donde finalmente arrojaron los cadáveres a una fosa previamente excavada y les prendieron fuego utilizando una gran cantidad de litros de gasolina. Acto seguido, mientras los restos del líder alemán se consumían entre las llamas, en el exterior Goebbels, Bormann, Bergdorf y Krebs realizaron el último saludo nacionalsocialista en su honor. De esta manera, Hitler, fundador del Tercer Reich y uno de los principales responsables de la Segunda Guerra Mundial, desapareció para siempre. Nuevamente al caer la noche, el Ejército Rojo lanzó el último asalto al Reichstag después de un intenso bombardeo de artillería y lanzacohetes Katyusha. El edificio, protegido por miembros de las SS, jóvenes de las juventudes hitlerianas y marineros de la Kriegsmarine, resistió tenazmente el ataque inicial. Las tropas y tanques soviéticos se enfrentaron a una feroz defensa, con ráfagas de balas y proyectiles que causaron considerables bajas entre los asaltantes y sus vehículos blindados. Un segundo grupo de soldados rusos, que previamente habían asegurado la plaza de Königsplatz y despejado las trincheras cercanas, logró infiltrarse por la planta baja del Reichstag. Una vez dentro, se encontraron con un intenso fuego cruzado desde todas las direcciones, sufriendo numerosas pérdidas.
A pesar de las dificultades, avanzaron a través de la segunda planta y los sótanos, enfrentándose incluso en los mismos asientos del hemiciclo del Parlamento y en la tribuna desde donde Hitler pronunciaba sus discursos acalorados. La lucha fue tan intensa que llegó a desencadenarse un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre los combatientes en los pasillos del Reichstag. Los soviéticos continuaron su ascenso enfrentándose a granadas y artefactos explosivos arrojados desde los boquetes del techo por los defensores alemanes. Incluso en la azotea, los SS rezagados llevaron a cabo un contraataque suicida que resultó en su aniquilación, aunque no sin antes infligir pérdidas considerables a los rusos. Finalmente, en las últimas horas de la madrugada y tras varias horas de encarnizada batalla, la bandera comunista con la hoz y el martillo fue izada simbólicamente sobre la cúpula del Reichstag. Tan pronto como se recibieron noticias sobre la caída del Reichstag, el general Hans Krebs abandonó la Cancillería con un salvoconducto otorgado por el general soviético Vasily Chuikov. Escoltado por un grupo de soldados rusos hasta una residencia al oeste del aeropuerto de Tempelhof, Krebs se reunió con Chuikov y le informó sobre la muerte de Hitler, señalando que Bormann y Goebbels se habían convertido en los nuevos líderes en Berlín. Chuikov, de manera lógica, le explicó que Bormann y Goebbels carecían de autoridad a sus ojos y que debían entregarse como criminales de guerra, además de aceptar la rendición incondicional de Berlín. A pesar de una discusión que no llegó a un claro acuerdo, se acordó un alto el fuego hasta las 10 de la mañana y 15 de la mañana del día siguiente. Chuikov amenazó con la destrucción total de la capital si los alemanes no mostraban la bandera blanca antes de ese plazo. A las 10:45 de la mañana del 1 de mayo de 1945, apenas media hora después de que concluyera el plazo del alto al fuego, el Ejército Rojo reanudó el bombardeo sobre Berlín con piezas de artillería y lanzacohetes Katyusha que comenzaron a arrasar el centro de la ciudad. Prácticamente desmoralizados y sin esperanzas, numerosos combatientes optaron por rendirse, como los defensores de la ciudadela de Spandau después de una intensa batalla, o los ocupantes del Parque del Tiergarten, quienes se entregaron con las manos en alto al primero ejército blindado de guardias y el octavo ejército de guardias. Incluso los artilleros del búnker del Zoo iniciaron negociaciones, aunque esto resultó ser un farol para intentar una salida durante la noche. Mientras tanto, los prisioneros políticos comunistas encerrados en la prisión de la calle Prinz Albrechtstraße fueron liberados esa misma mañana. Incluso los sótanos del Reichstag, que aún resistían, fueron finalmente limpiados de enemigos con un saldo de 200 alemanes muertos y 500 heridos. La desesperación se apoderaba cada vez más de los defensores de Berlín. Más fortuna acompañó a las fuerzas del eje situadas en las afueras de Berlín, como el 9º ejército alemán del general Theodore Bassi. Aunque enfrentaron el acoso de las ametralladoras de vuelo rasante de los cazabombarderos Sturmowiki II, que cobraron numerosas víctimas, los alemanes lograron recuperar el control del pueblo Elsholtz tras expulsar a los soviéticos con la intervención de 4 tanques Panzer. Esta victoria abrió una ruta directa de escape hacia la orilla occidental más segura del río Elba. Desde ese momento, tanto el 9º ejército como el 12º ejército del general Walter Wenck unieron sus fuerzas y emprendieron una huida a contrarreloj, aunque no sin ser perseguidos por las columnas acorazadas de T-34. Durante la retirada, los tanques soviéticos hicieron cientos de prisioneros alemanes y destruyeron 3 tanques, 3 cañones y 28 vehículos enemigos. Avanzada la noche, los ocupantes del búnker bajo la Cancillería, incluyendo a Martin Bormann, la secretaria Straul Junge y Gerda Christian, numerosos oficiales y una escolta de soldados escandinavos de los regimientos SS de granaderos noruego y danés, Norge y Danmark, junto con un tanque alemán Tiger y un vehículo autopropulsado Stug, empezaron a abandonar las instalaciones. Inicialmente, el grupo de fugitivos cruzó varias calles sin contratiempos, y el blindado Tiger eliminó con un solo disparo a los soldados soviéticos que custodiaban el puente de Weidendammer. Sin embargo, al adentrarse en la instalación, un destacamento soviético al otro lado de la calle Ziegelstrasse les cerró el paso y abrió fuego. El tanque Tiger fue destruido de inmediato, obligando a los voluntarios escandinavos a realizar un ataque frontal con el autopropulsado Stug y un vehículo blindado Anomak traído desde la reserva. Lamentablemente, los asaltos fueron repelidos y el grupo tuvo que cambiar de rumbo hacia el distrito noroccidental. Durante el trayecto, Martin Bormann fue alcanzado por un proyectil que le arrebató la vida de inmediato. Casi ninguno de los fugitivos logró sobrevivir, excepto unos pocos escandinavos y la secretaria Straul y Gerda, quienes consiguieron esquivar al Ejército Rojo y llegar a la periferia de la ciudad.
Alrededor de la medianoche, la guarnición que defendía el búnker del zoo inició la evacuación después de haber negociado un farol con los mandos del Ejército Rojo, quienes esperaban impacientes la rendición. Tanto el personal de la Luftwaffe como numerosos niños y niñas de las juventudes hitlerianas lograron abandonar el fuerte de hormigón y salir al exterior, enfrentándose en una cruenta batalla a tiros de subfusil y lanzamiento de granadas entre el puente Havel y el barrio de Charlottenbrücke contra las vanguardias del 47 Ejército Soviético. Afortunadamente, a pesar de las numerosas bajas sufridas, la mayoría de la guarnición consiguió atravesar las líneas enemigas y dirigirse hacia el oeste para alcanzar el río Elba. A las 4:58 de la mañana del 2 de mayo de 1945, Radio Berlín anunció por primera vez a la capital que Adolf Hitler había fallecido. Mientras la noticia se propagaba por toda Alemania, los generales Wilhelm Bergdorf y Hans Krebs se quitaron la vida con un disparo en la sien, justo antes de que el suboficial Rochus Mist apagara las luces y abandonara el búnker de Hitler, que quedó completamente desocupado. En cuanto a las secretarias Traul Junge y Gerda Christian, que se habían fugado la noche anterior, al amanecer se refugiaron en los sótanos de un puesto de mando ubicado en la calle Chonauseralle. Al enterarse de que todos los presentes se iban a rendir, los oficiales se suicidaron de un disparo en la cabeza y los supervivientes salieron con las manos en alto. Afortunadamente para las dos secretarias, tanto Traul como Gerda se vistieron con uniformes y cascos alemanes para hacerse pasar por prisioneras y luego desviarse de la fila, logrando escapar de Berlín rumbo al río Elba, controlado por el ejército estadounidense. Durante la batalla de Berlín, se desencadenó una de las tragedias más impactantes conocida como el incidente del Canal de Landwehr. La fatalidad tuvo lugar cuando soldados escandinavos de los regimientos SS de granaderos noruego y danés, específicamente los contingentes Norge y Danmark, cometieron un error al colocar una carga de demolición cerca del muro de contención del río Spree, en una zona del metro. Trágicamente, la explosión resultante abrió una brecha que permitió que toneladas de agua del canal se precipitaran en un momento en el que las estaciones subterráneas estaban abarrotadas de refugiados, heridos y soldados rusos y alemanes que combatían en las alcantarillas. El caos se desató cuando la gigantesca ola arrasó a miles de personas, mientras otras, desesperadas, forcejeaban por alcanzar las salidas. Lamentablemente, la magnitud del desastre afectó a civiles y a cientos de pasajeros atrapados en los túneles, quienes perecieron ahogados. Tanto tropas soviéticas como alemanas, al percatarse de la amenaza, abandonaron sus armas y huyeron, siendo inevitablemente absorbidas por el río. Los heridos, siendo los más vulnerables, sufrieron una muerte agónica al estar inmovilizados en sus camillas, viendo cómo el nivel del agua ascendía hasta cubrir completamente sus cuerpos. El saldo de esta tragedia fue devastador, con la pérdida de unas 15,000 vidas, mayoritariamente civiles berlineses, pero también incluyendo a numerosos soldados alemanes, soviéticos, noruegos y daneses. La asaltada Cancillería, último bastión objetivo del Ejército Rojo, experimentó el embate de una formidable concentración de tropas soviéticas respaldadas por un intenso bombardeo de artillería. A pesar de la feroz defensa protagonizada por una amalgama de soldados alemanes y voluntarios de diversas nacionalidades, como franceses, noruegos, daneses, letones, españoles, tártaros y británicos de las Waffen-SS, los defensores lograron rechazar múltiples ataques en las majestuosas columnas de la entrada. Sin embargo, la resistencia se quebró cuando un obús derribó la imponente puerta principal, permitiendo a las fuerzas rusas irrumpir y avanzar planta por planta, desatando un combate encarnizado en cada rincón, oficinas, salas, sótanos y tejados. La tenaz resistencia alemana y extranjera fue cediendo gradualmente. Los franceses, agotando la última bala, fueron aniquilados. Letones y españoles, en un arrojo suicida calle abajo, perecieron a manos del enemigo. El único británico presente logró destruir un tanque T-34 momentos antes de sucumbir, y daneses y noruegos cayeron luchando en el jardín trasero de la Cancillería, donde yacía el búnker vacío de Hitler. Con la eliminación de la oposición del eje, Anna Nikulina, valiente soldado rusa, tuvo el honor de izar la bandera soviética en la azotea de la Cancillería. En la mañana del 3 de mayo de 1945, se desencadenó un episodio tenso en la demarcación del río Elba, cuando las columnas de los 9º y 12 ejércitos alemanes, que habían logrado escapar de Berlín, cruzaron los puentes hacia la orilla opuesta para ser desarmadas por las tropas del ejército estadounidense. Sin embargo, los estadounidenses solo permitieron el paso de personal militar, denegando la entrada a civiles.
Esta restricción generó escenas dramáticas de pánico, ya que miles de refugiados, incluyendo familias enteras, se lanzaron al agua en un intento desesperado por llegar al otro lado a nado. Fue en este momento crítico cuando los soldados estadounidenses abrieron fuego y ametrallaron a decenas de personas en pleno cauce del río, resultando en una tragedia que marcó el desgarrador final de la batalla de Berlín y cobró la vida de muchos inocentes. Afortunadamente, una orden de Washington, emitida en última instancia, autorizó la apertura de la frontera en el río Elba, facilitando la entrada tumultuosa de decenas de miles de refugiados. Mientras tanto, dentro de Berlín, la batalla continuaba en el centro de la ciudad entre el Ejército Rojo y miembros fanáticos de las SS y las juventudes hitlerianas. En ese mismo día, el 3 de mayo, los soldados soviéticos ingresaron por primera vez al búnker de Hitler. Para su sorpresa, encontraron los cuerpos de los generales Bergdorf y Krebs con un disparo en la cabeza, así como los 6 hijos de la familia Goebbels sin vida, reposando en sus camas como si estuvieran pacíficamente dormidos. De Hitler no quedaba rastro, excepto un hoyo humeante con cenizas en el jardín trasero de la Cancillería. Karl Donitz, almirante de la Kriegsmarine, asumió el cargo de jefe del Estado de acuerdo con lo estipulado por Hitler en su testamento. La elección de esta figura relativamente poco destacada en el Tercer Reich sorprendió a muchos, incluido al propio Donitz. Sin embargo, resultó ser una decisión acertada, ya que su breve liderazgo en la nación alemana destacó por varias razones. En primer lugar, inició negociaciones con los aliados que llevaron a un alto el fuego. Posteriormente, facilitó que millones de soldados y refugiados alemanes pudieran llegar a la orilla occidental del río Elba, controlada por Estados Unidos, salvándose así de la amenaza del Ejército Rojo. Oficialmente, el último bombardeo sobre Berlín por parte del Ejército Rojo tuvo lugar el 7 de mayo, con numerosos proyectiles impactando en el centro de la ciudad. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó el Tratado de Reims con Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Este tratado marcó la capitulación incondicional del Tercer Reich en todos los frentes, incluyendo Berlín, donde miles de combatientes mostraron banderas blancas y se rindieron en masa, cediendo el control de la capital a las tropas soviéticas. Con este último acto, la Segunda Guerra Mundial en Europa llegó a su fin. La Batalla de Berlín marcó el último y devastador conflicto del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, reducida a escombros después de sufrir el impacto de 7 millones de proyectiles y 6,500 incursiones aéreas, se encontraba en un estado desolador. Con 22,000 cadáveres de civiles, así como los cuerpos sin vida de soldados de ambos bandos y hasta animales del zoológico, Berlín se convirtió en un sombrío testimonio de la efímera grandeza que Adolf Hitler había prometido para su Tercer Reich, ahora sepultado bajo el polvo de las ruinas que dejó tras de sí. El Comintern experimentó un total de 364,192 bajas, de las cuales 361,367 eran soviéticos y 2,825 polacos. Estas bajas incluyeron 81,116 muertos y 280,251 heridos, así como la pérdida de 1,997 tanques, 2,108 piezas de artillería y 917 aviones derribados. Por otro lado, las fuerzas del eje sufrieron un total de 770,000 bajas, distribuidas entre 70,000 muertos, 220,000 heridos y 480,000 prisioneros. El Día de la Victoria, o VE-Day, fue la denominación dada por los aliados para celebrar el triunfo en la Batalla de Berlín y la subsiguiente rendición incondicional del Tercer Reich. Este evento marcó el inicio del fin de la contienda en Europa, culminando con la rendición de Croacia el 15 de mayo. Mientras tanto, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, la capitulación de Japón se logró el 2 de septiembre de 1945, tras el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Con esta rendición japonesa, se dio por concluida la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo trágico de 80 millones de personas fallecidas. Berlín, sin lugar a dudas, marcó el epílogo definitivo en la historia del Tercer Reich fundado por Adolf Hitler en 1933. La lucha feroz por el espacio vital del Este, o Lebensraum, que tenía como objetivo la colonización de la Unión Soviética y el triunfo del Nuevo Orden sobre el comunismo, culminó de manera opuesta con la destrucción total y absoluta del nacionalismo socialista. Este episodio, que resultó en la derrota más dolorosa sufrida por Alemania y conllevó un costo humano inmenso para Rusia, se erigió como el capítulo más sombrío y triste en la historia de Europa.